Hola, muy buenas noches. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Alejandro Hernández Mendiola y me encuentro cursando la carrera de Derecho. Mi matrícula es 2001-1687. El nombre de mi asesor es Rodolfo Elías González Montaño y el nombre del módulo es Derecho Procesal Penal. Asimismo, el nombre del reto número 1 es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Hoy es 3 de septiembre del 2022. Este reto me pide que consulte una lectura del libro titulado Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano del autor Máximo Langer. Asimismo, me pide que le dé respuesta a las preguntas que a continuación les mencionaré. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bien, esta teoría de difusión habla que la mayoría de las descripciones y teorías sobre trasplantes legales y la difusión de las leyes, normas y políticas públicas a través de países enfianzan dos modos diferentes mediante los cuales la difusión puede ocurrir. El primer grupo de descripción y teorías afianza no la direccionalidad geográfica, sino temas, procesos, incentivos comunes que estados y actores domésticos se enfrentan y que pueden llevarlos a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares. Un segundo grupo de descripción y teorías afianzan la direccionalidad geográfica y señalan que las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países centrales a otros países centrales o periféricos. Finalmente, los análisis de redes enfatizan que las ideas se difunden desimanar de los países centrales a los periféricos, porque los países centrales tienen más recursos para tomar el primer paso a una cierta dirección, lo cual puede tener efectos de dependencia del camino tomado, path depends, y efectos de redes sobre otros países. Esta literatura, con su análisis, nos muestra cómo las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difunden, sea desde el centro de la periferia, esto es, de países desarrollados a países en desarrollo, del norte al sur o de occidente a oriente. Siguiente pregunta. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bien, en el sistema inquisitivo el imputado tenía derechos muy limitados y la columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban, en el cual este expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba, declaraciones testimoniales, pericias, registros, secuestros, etc., que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento. Por otro lado, en estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. Desde este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. Asimismo, la investigación preliminar era secreta para los imputados y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que, en teoría, cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. La fase de juzgamiento era de naturaleza más acusatoria. Por otra parte, el código acusatorio contiene muchos elementos, tales como un juicio oral y público, el dar muchos derechos al imputado durante la investigación preliminar y el poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar respecto a delitos menores. Asimismo, se expanden los derechos del imputado durante la investigación preliminar, estableciendo el derecho a conocer la imputación y los elementos de prueba en su contra, antes de declarar, sin que ello pueda ser utilizado en su perjuicio. Por otra parte, el derecho a consultar con sus abogados antes de declarar y el derecho a requerir la práctica de medios de prueba. Siguiente pregunta.
¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Bien, Langer 2009 refiere que la actual ola de reformas al desemboque sobre la difusión desde el centro, donde el impulso de la USAID y otros actores internacionales tuvieron una contribución para expandir y formar la red a lo largo de la LATAM. A pesar de tener ya diseminación estas ideas a través de medios tales como lo es la Escuela de Derecho Procesal Cordobesa, Proyecto del 86 y el Código Modelo, antes que la USAID y otros actores estuvieran interesados en una reforma procesal penal latinoamericana mediante persuasión, mediante el efecto de difusión triangular desde la periferia. Como cierre, la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México es demasiada, ya que en el texto nos damos una idea de cómo fue que los países latinoamericanos, incluyendo a México, pasaron la transacción de sistemas inquisitorios al sistema acusatorio, logrando que en nuestro país se respetaran los derechos humanos del imputado, logrando que las partes involucradas, la fiscalía y la defensa, se enfrenten en una corte o proceso jurídico con igualdad de oportunidades. Bien, esto es todo de mi parte, espero que les haya gustado. Que tengan buenas noches.